Bueno, buenos días. Voy a presentar a los invitados, ¿no? Agradecerles su presencia, pues en nombre del director de la escuela, en nombre de la escuela. Y ellos son, ¿no? Ellos son FRPO, como pone FRPO Arquitectos, corresponde a sus iniciales, Fernando Rodríguez, que es el más alto, ¿no? El que está de pie. y Pablo Oriol están invitados, están como profesores invitados en la mención técnica en proyectos de quinto año. Es la primera vez que estemos aquí en la escuela y estamos pues encantados de tenerles. Ellos, bueno, comentando antes, realmente me dice que están más o menos, porque siempre es un poco impreciso, ¿no? De celebración como de los 20 años de estudio, más o menos diciendo que su primera obra, ¿no? Me decía Fernando que la habían acabado como en el 2005, estaríamos ahí en ese contexto, y es una, digo, es una obra amplia, es una obra internacional, ¿no? Con intervenciones en varios continentes, y luego que tiene varios galardones. Ellos ahí pues, bueno, destacan, ¿no? El Architectural Record Design Vanguard, desde 2012, luego son, ¿no? El Europa, el 40 Under 40, el Bowell Prize, han sido también sí, han estado también seleccionados en los premios FAD, también ¿no? En la Bienal de Venecia también estaba su obra seleccionada, la del 2016, ¿no? Han sido nominados también a los premios, ¿no? En el 2015 a los premios Mies van der Rohe, y también ya han sido reconocidos, ¿no? Han sido asociados en la Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo 2021, 2013, 2007, la Bienal Iberoamericana, la BIAU también de 2006 y 2014, que de ahí ha sido publicado bueno, en distintos, que ustedes pueden ver, en distintos, ¿no? En medios diversos, y es una obra reconocida, y pues estamos encantados de tenerles aquí y ansiosos pues por ver lo que nos van a mostrar, ¿no? Con los alumnos en quinto estamos trabajando en un proyecto en Milán, también tuvimos la oportunidad de ir a visitar Milán, ir a visitar también allí, porque uno de los, ¿no? Una magnífica, porque es así se llama, ¿no? La magnífica obra que se llama El Proyecto, en un concurso que han ganado, ¿no? Que no sé si nos van a enseñar o no, pero para la Scala de Milán, para los laboratorios de la Scala, y tuvimos la oportunidad de ver un inmenso proyecto que está allí en obra, y verlo y tuvimos esa oportunidad de visitarlo, ¿no? Entonces ya les dejo con ellos. Bueno, muchas gracias, Rubén. Empezamos, yo creo, como agradeciendo a la escuela la invitación primero a formar parte de estos talleres de quinto, que la verdad es que bueno, es algo que nos hacía mucha ilusión desde hace mucho tiempo y estamos muy contentos, ¿no? De estar haciéndolo. Cada semana más contentos, ¿no? Espero que la semana que viene estemos un poquito más contentos y así, ¿no? Eso es. Pero bueno, ni tan mal. Y luego, bueno, también agradeceros la posibilidad de contar aquí un poco lo que hacemos, ¿no? Que siempre es un gusto entre compañeros y con los alumnos. Esta charla la llamamos una estética técnica, así como entre signos de interrogación, porque digamos, viene como del... Perdonad, ¿eh? Bueno. Sí, ya está, perfecto. Bueno, viene digamos, de una cosa muy bonita, ¿no? Que es que otros le pongan nombre al trabajo que haces, ¿no? En este caso, una publicación, ¿no? El nombre viene como del título que pone Luis Fernando Galiano y el equipo de Arquitectura Viva a una pequeña revisión que hacen de algunas de nuestras obras a comienzos de este año, en febrero o así, ¿no? Y que subtitulaban como sin interrogación, como con este silogismo, ¿no? O sintagma de una estética técnica. Y que nosotros, digamos que también un poco vinculado a este asunto de que estamos como asignados a la mención técnica de quinto, pues queríamos traer como, bueno, como algo, como un elemento de discusión, ¿no? Como en realidad, como que en verdad
esta condición técnica es algo que nosotros no hemos perseguido de forma consciente y que al parecer, quiero decir que las obras que hemos tenido la oportunidad de realizar han permitido como que sean leídas de una manera transversal a través de este asunto. Hoy vamos a contar 7 proyectos, 3 de una forma breve, o sea, 4 de ellos de una forma muy breve y otros 3 extendiéndonos un poquito más, que permiten como entender un poco lo que venimos haciendo en estos ya casi 20 años. Y que por un lado nos da un pelín de vértigo por la cantidad de tiempo que es, pero por otro lado también nos hace como sentirnos como seguros en los siguientes pasos que estamos dando en el estudio, ¿no? En la medida en la que cuando miramos los asuntos con los que comenzamos a trabajar y vemos en qué se han podido convertir posteriormente, pues nos parece que hay una cierta, una cierta continuidad en aquellos temas que nos han interesado, que nos parece además que es bonito compartirlos con vosotros, ¿no? Para ver cómo cuando se persiguen algunos asuntos, pues de repente tienen como un cierto calado. Vamos a empezar hablando de 3 espacios domésticos, 3 casas, que el primer proyecto que construimos, el que le siguió, y otra que se produjo como con una continuidad conceptual, pero más distante en el tiempo. Luego vamos a ver también una pequeña construcción, un pabellón y 3 infraestructuras públicas, una de las cuales es precisamente el proyecto de Milán, con el que terminaremos y que está ahora mismo en obras, y que digamos que se abarcan como este periodo del que estábamos hablando. El primer proyecto que os queremos mostrar es una casa que construimos en Santander, en Loredo, en el año 2005, y que fue, como os decíamos, el primer encargo que tuvimos. Se ve, aquí está, ¿no? En esta parte de la imagen. Tiene unas características muy como de conexión con el territorio muy potentes, ¿no? Porque la casa se sitúa en un lugar, como veis, fantástico, ¿no? En la última parcela hacia el este de una urbanización en la orilla del Cantábrico. Y bueno, tiene una condición, o sea, digamos que el programa con el que se planteó la casa, que era una vivienda familiar, de vacaciones, como que tenía que alojar a mucha gente, pero que por otro lado pudiera cerrarse por partes, nos permitió como trabajar con un montón de asuntos complejos de programa, complejos dentro de lo que es un programa doméstico, ¿no? Que es una cosa bastante controlada, que nosotros decidimos como, digamos, como envolver en una aproximación como muy objetual al proyecto en el paisaje, ¿no? De tal manera que un paralelepípedo de 22,5 por 22,5, ¿no? De 3,5 de alto, que estaba como suspendido en una parte del terreno con una cubierta verde, que hablaba un poco como de una cierta continuidad que está presente en la foto aérea, nos permitía como resolver de una forma muy clara y con una voluntad, como decía, de objeto en el paisaje, un programa que en realidad se planteaba como un programa más o menos complejo en el que muchos espacios tenían como condiciones más o menos distintas, ¿no? Estas cosas que hacemos cuando empezamos a trabajar con las viviendas en las que hablamos de espacios indeterminados, etcétera, etcétera, y que, bueno, digamos que permitía trabajar con una cierta complejidad a través de un orden geométrico muy claro, ¿no? Y muy preciso en planta, que organizaba el programa de sur a norte, siendo el sur el lado izquierdo de la pantalla, mediante bandas, ¿no? Que se iban ocupando, ¿no? Tenemos la banda como de mayor ocupación, que estaba al norte mirando al mar, una banda de patios intermedia, una banda como que es la siguiente que se ocupa, otra banda de patios de vacíos en el medio y otra banda más al sur, permitiendo como que el programa fuera llenándose, ¿no? Como de norte a sur, y por tanto organizando una planta sin pasillos mediante las secuencias de estancias que se van uniendo por espacios exteriores, ¿no? La construcción, que fue un asunto que empezó a cobrar como mucha importancia ya al principio de nuestro trabajo, pues es una construcción ligera, de junta seca, toda estructura metálica protegida, con muros de pladur, con forjados de chapa colaborante, ¿no? Una cosa como muy de ensamblaje, que es un asunto que luego ha tenido también mucho recorrido en el trabajo que hemos podido hacer y que nos permitió acometer como con precisión la construcción de este elemento, y que en las fotos de obra muestra, de una forma yo creo como más elocuente, esta idea de ligereza que digamos que está detrás como de este proyecto, que por otro lado es un proyecto sencillo, ¿no? Que permite que luego la relación con el paisaje se establezca de una forma natural a partir de esta organización en planta que veníamos trabajando.
El segundo proyecto está muy vinculado con este primero y aunque sucede 7 años después y pasan muchas cosas en el medio, nos permite trabajar con asuntos que ya estaban presentes en este primer ejercicio, ¿no? En este caso es una casa entre pinos en las afueras de Madrid, ¿no? En una finca con una carretera muy larga, que va como dando acceso como a las distintas propiedades y en la que bueno, tuvimos como la oportunidad y el encargo de construir en el borde entre una pradera o sea, en realidad el encargo era como la construcción de la casa, como en este espacio de aquí. Nosotros ¿no? propusimos como situarnos en el límite entre la pradera y el pinar, colocándonos entre los pinos. El trabajo tenía mucho que ver también con el de la casa OS, ¿no? Como con este asunto como de identificar bien los programas y empezar a combinarlos, ¿no? En una secuencia en la que las relaciones entre las piezas y los espacios entre ellas pues iban cambiando, adquiriendo como posiciones diversas y relaciones distintas hasta que tuvimos que congelar el proceso, ¿no? En un momento dado para poder construir la casa. Y digamos que digamos, se confirmó como esta posición que es la que fue final, en la que las estancias se convierten de una forma muy directa en cajas, ¿no? Ahora lo vemos también llevándose ese asunto como a la propia construcción y a la resolución estructural, y aparecen unos espacios intermedios entre ellas que digamos que, bueno, que permiten como vincular las distintas estancias que siempre se materializan mediante unos dinteles y unas jambas, ¿no? En este caso de madera, para ser legibles desde los espacios intermedios, que son aquellos que van adquiriendo unas geometrías un pelín más extrañas. En este caso, las decisiones constructivas también iban de la mano del proyecto y decidimos que, después de una cierta exploración, que las cajas tenían que construirse como tales, ¿no? Como cajas de madera, y que además los sistemas de madera contralaminada que en ese momento empezaban a usarse en el centro de España, pues podrían ser una buena solución para poder acercarse mucho a los árboles, ¿no? Sin tocarlos. Y digamos que esas decisiones que tenían que ver como con el paisaje, el programa y la construcción fueron los que acabaron configurando el aspecto final del proyecto, en el que unas cajas, efectivamente, de manera contralaminada, suspendidas con unos pilotes en hélice, ¿no? que digamos que unos micropilotes digamos, empotrados en hélice que respetaban las raíces de los árboles, permitieron situarse en ese límite entre la pradera y el pinar, y luego añadir mediante ensamblajes y superposiciones, que también estaban muy presentes luego en el resto del trabajo que veremos, sucesivas capas, desde la capa de madera interior hasta las capas de aislamiento exteriores. El trabajo, bueno, pues tenía mucho que ver como con ir situando, ¿no? Las piezas en el paisaje. Ahí ves unas maquetas de trabajo de las cuales hicimos muchas, para que estas piezas se situaran como entre los árboles, respetándolas, adquiriendo como las orientaciones adecuadas y vinculándose entre sí también de la manera más precisa. Algo que en el fondo tiene mucho que ver con lo que habíamos hecho unos años antes en la casa OS, ¿no? Y de la manera que siempre decimos, medio en broma, medio en serio, que esta casa, la casa MO, es como la casa OS, como con un explode de estos de AutoCAD y colocada entre árboles. Y esto es algo que posteriormente tuvimos la oportunidad de volver digamos, a experimentar con un proyecto que es el que vamos a ver ahora, que es 10 años después, ¿no? En el primer proyecto que terminamos en Estados Unidos, en el que un sistema de proyecto semejante, como de adyacencia y secuencia y relación entre piezas distintas, en este caso agrupadas alrededor de un vacío, permitía seguir trabajando como con asuntos parecidos, con resultados levemente distintos. Esta casa, os decía, ¿no? es la primera casa que construimos en Estados Unidos para un cliente que se propone, digamos, en el estado de Oregon, ¿no? En una población que está como al lado, al este de la cordillera de las Cascades, que separa, digamos, verde, la parte verde del estado que está entre el Pacífico y las montañas, y que a este lado lo que hace es como parar toda la humedad que viene del Pacífico y se va como deshaciendo las faldas de las montañas, ¿no? Era una población que se sitúa como en el borde entre este gran desierto que hay en el centro de los Estados Unidos, ¿no? Y que discurre desde el sur de Dakota y de Idaho hasta Las Vegas, y que en este caso, en el caso de Bend,
producía una situación muy particular en la que es, bueno, la típica ciudad americana en la que prácticamente el 80% del territorio es suburbano, ¿no? Y en el que, bueno, este cliente había comprado una serie de parcelas mirando hacia el oeste, ¿no? Hacia el norte y hacia el oeste, que es la vista más apreciada porque es desde donde se perciben estas montañas, que son bastante alucinantes, ¿no? Que son como todo en Estados Unidos, muy grande. Y nos plantea pues, la construcción de esta pieza en una parcela en la que lo más importante que había era un pino ponderosa en el medio que estaba protegido y que no se podía tocar. Entonces, bueno, de una forma más o menos, digamos, muy directa, planteamos que la casa tenía como que crecer alrededor de ese árbol, ¿no? Y recuperamos otros ejercicios que habíamos hecho en todo ese tiempo que venían como de los proyectos anteriores, en los cuales, digamos, esas organizaciones permitían disponerse de una forma semejante a las otras dos viviendas, pero con un resultado distinto, ¿no? Construyendo una especie de secuencia de estancias bien, o sea, como precisamente dimensionadas, pin, 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 algunas de ellas con un corredor que permiten como el acceso independiente a los dormitorios, y respetando como este vacío interior, ¿no? La casa se construye también como con digamos, como con una voluntad volumétrica muy clara, que básicamente en este caso consistía en la construcción de una cubierta gruesa, como artificialmente gruesa, ¿no? Porque incorpora en su parte superior el paquete de cubierta y desciende en su parte inferior, ¿no? Y que se separa como del cerramiento exterior, pues 2 pies, me parece que son como 30 y tantos centímetros, 60 centímetros, perdón, para construir como una especie de ventana rasgada continua que permitiera entender, ¿no? que la relación con el paisaje fuera muy directa. Esto producía una sección, ¿no? Como veis aquí, muy sencilla, en la que digamos, todo el proyecto se organiza mediante una estructura de madera, como de vigas de madera y pantallas de madera en interior que permiten como que nada toque esa ranura hacia el exterior y que por tanto haya que construir como una especie de gran torta a base de vigas que se van cruzando y se van encontrando, que un proyecto que en nuestras cabezas había nacido además como en hormigón armado y que cuando aterrizamos en los Estados Unidos, pues nos dimos cuenta que no podía construirse en hormigón armado, porque no, digamos que ellos necesitaban como poder construir esto con su sistema de balloon frame y de vigas de madera, sobre todo en Oregón, que era el que estaban acostumbrados. Entonces tuvimos que hacer una especie como de adaptación conceptual de lo que nosotros nos estábamos imaginando y aterrizarlo, ¿no? Como en esas pantallas que van como radiales, que nunca tocando los bordes, construidas a base de balloon frame. El resultado fue como el ensamblaje, ¿no? de esta gran cubierta con unas vigas de 1,40 de canto, de madera laminada, que iban apoyando sobre estas pantallas, que eran unas pantallas estructurales, ¿no? Se ven asomando aquí, que permitían que la pieza estuviera flotando. Claro, la construcción en madera tiene una cosa además súper bonita y es que, digamos que en el momento en que la estructura se plantea, como que todo el proyecto está completo, ¿no? Y el proyecto ya se hace visible. En el momento en que la estructura estaba terminada, la casa estaba ahí, ¿no? A pesar de que faltaban un montón de elementos por añadirse. Y generaba unas situaciones, bueno, pues bastante interesantes en torno a este árbol que había quedado como un poquito solitario en el centro y que posteriormente pues, se fue como incorporando como a todos los elementos de la casa. No, aquí se ve bien como esta situación como de apoyo de una cubierta gorda pero ligera, gruesa, ¿no? pero ligera, que apoya en unas pantallas que para nosotros era muy extraño entenderlas como construidas mediante entramado, pero que al final se construyeron mediante entramado, con pies derechos, ¿no? Tableros que proporcionaban como la rigidez propia del diafragma y que permitían que apoyara este sistema como de entramado de cubierta grueso y que luego, posteriormente, también mediante una sucesión como de superposición y yuxtaposición de capas, como había pasado en los proyectos anteriores, iba adquiriendo pues, la tecnificación necesaria, ¿no? El aislamiento, las instalaciones, perdón, el aislamiento y el acabado exterior, siempre manteniendo, ¿no? como la independencia de este gran elemento flotante que se acabó con unas láminas de aluminio que proporcionaban además una situación muy bonita que ahora vemos de unos interiores cambiantes. El interior de la casa es muy sencillo porque en realidad la cubierta le aporta como todo, o sea, como toda la espacialidad
y el exterior y el interior del anillo está forrado como con este aluminio que permite, ¿no? Como que la casa vaya cambiando de color y de tono y refuerza con ese peso que tiene como, digamos, la transparencia allá donde se produce, ¿no? Entre el exterior y el jardín interior. Lo más interesante para nosotros de estos 3 proyectos de escala pequeña, que hasta el año 2021 eran como proyectos del principio de nuestro trabajo, pero luego, digamos, como volvimos a incorporar en los procesos que estaban en marcha en el estudio, tiene que ver como con la idea de que un sistema arquitectónico, o un sistema de proyecto más bien, un sistema proyectual, puede, digamos, o sea, tiene como pervivencia en el tiempo y puede dar lugar a configuraciones distintas, ¿no? Y cada una de ellas exigiendo una resolución estructural y constructiva y, por tanto, material específica que acaba por construir el objeto arquitectónico final, ¿no? Pero siempre como desde este interés por las organizaciones, por los sistemas, por lo topológico, si se quiere, ¿no? Como por los órdenes y por un trabajo que en el estudio se desarrolla mucho en planta, ¿no? Porque tiene mucho que ver como con el orden y con la geometría. Y que luego hemos tenido la oportunidad de llevar como otros planos de la arquitectura cuando hemos tenido que trabajar con vivienda colectiva, ¿no? Que estos proyectos no vamos a verlos hoy, ¿no? Aquí está el proyecto de Tudela, que es el que nos ha acercado más a esta zona, ¿no? Que, bueno, aquí algunas imágenes de cómo se organizan también mediante sistemas de ensamblaje y de precisión geométrica muy parecidos a los que habíamos utilizado antes, tanto los exteriores como los interiores del edificio. El siguiente proyecto, que para nosotros hace un poco como de bisagra dentro del trabajo del estudio entre los proyectos domésticos y los de gran escala, es paradójicamente una pequeña construcción de 11 por 11 de planta, que es un pequeño pabellón situado al borde de una piscina, ¿no? que viene a sustituir otro pabellón de piscina que había existido en ese lugar y que había sido demolido, y que, bueno, por la condición que tenía como de exterior sin calefactar, con ¿no? Digamos como por un programa muy sencillo, porque en realidad las piezas que están cerradas no tienen por qué estar climatizadas y por tanto los sistemas constructivos pues pueden escapar como de cierto control de la norma y del CTE, nos permitió como llevar digamos, la construcción del elemento como a su límite y plantear una estructura de hormigón con unos muros apantallados y unas vigas que están, digamos, como sobredimensionadas, como para que sea la estructura, como luego pasaría en el proyecto de Oregón, la que le da todo el carácter al proyecto, que se construyen como con 20 centímetros de espesor y en la que se insertan, ¿no? unas 2 pequeñas cajas en ladrillo blanco como memoria del pabellón que había existido ahí de los años 60 y que en el fondo lo que hace es como organizar un pequeño espacio a través de una serie de estructuras que se van como desfasando, construyendo lugares distintos, ¿no? Digamos, a una escala muy pequeña, digamos como el desplazamiento de las pantallas en este eje, que es el eje que comunica el bosque con la piscina, pues permite que aparezca un espacio un poquito más grande, un espacio un poquito más pequeño para acceder a los vestuarios o un espacio detrás como para colocar la barbacoa. Una operación, como digo, muy sencilla, pero que luego tuvo repercusión en trabajos posteriores, ¿no? En la medida en la que descubrir la estructura como elemento, digamos, casi como fundamental o fundacional de todo el proyecto, nos permitió anticipar el interés por otras cosas, ¿no? que tienen que ver como con las infraestructuras públicas que hemos podido desarrollar después. Digamos, la resolución formal del proyecto, en este caso este pequeño pabellón, está directamente vinculada con las 3 decisiones constructivas que se tomaron, ¿no? Como con estas vigas conformadas mediante chapa de acero plegada para cubrir algunos espacios, la inserción de las cajas de ladrillo, ¿no? aparejado con una junta un poco gruesa para marcar esa horizontalidad y digamos como la construcción de estos suelos, como manteniendo digamos como el reflejo de las vigas de arriba para, digamos, como construir de una forma clara esta situación. Esto, como digo, nos llevó, nos permitió, yo creo, como, digamos, hacer un tránsito bastante natural entre esta colección de obras domésticas, ¿no? y el primer edificio, creo, que construimos con una cierta envergadura, que es un edificio en Toluca, en México, que tiene este nombre tan curioso, Estación San José, porque en realidad es un estacionamiento en altura
con otra serie de usos vinculados como a lo público y a lo social, ¿no? Y que digamos que tiene su origen en algunos asuntos que hemos explorado antes y desde luego en el pequeño pabellón que acabamos de ver. Toluca es una ciudad muy densa al oeste de Ciudad de México, es la capital de uno de los estados de la República Mexicana, se llama Estado de México, y digamos que muy cerca del Zócalo, que es el centro de la ciudad donde está el Palacio de Gobierno, la catedral, el teatro principal, etcétera, etcétera, muy cerca del Zócalo se encontraba este solar, que en verdad a nosotros se nos llama como para ampliar este edificio con forma de cruz, que es un edificio de oficinas, aunque no lo pueda parecer, cuya propiedad tenía este solar, que estaba lleno de coches y que de repente se plantean bueno, ampliar la capacidad de estacionar coches ahí, construyendo un estacionamiento en superficie, al que luego en el proceso de proyecto, que es un proceso muy largo, apareció la posibilidad de sumarle otros usos, ¿no? Claro, construir en el centro histórico de la ciudad, ¿no? Como con tantos elementos protegidos, siempre fue una cosa como compleja, ¿no? Tiene que pasar por el Instituto Nacional de Antropología e Historia del gobierno mexicano, que es un instituto que, digamos, que vela porque todo aquello, por muchas cosas, pero en concreto en lo que respecta a nuestro trabajo en Toluca, porque el edificio, su volumetría y su materialidad, digamos, fueran aceptables por el casco histórico de Toluca. Nosotros planteamos una pieza que digamos que emerge, ¿no?, de la línea de cornisa, que mantenemos la línea de cornisa y por tanto como la sección original de la calle, y hacemos emerger esta pieza, todo lo que permitía el plan general en el centro de la ciudad, poniéndola en relación con otros elementos verticales, ¿no?, que ya habían aparecido en el centro de Toluca y permitiendo como que adquiriera como una cierta dimensión institucional, si se quiere, ¿no? Digamos que se configurara verdaderamente como ese condensador de usos sociales que se estaba pretendiendo que fuera, ¿no? De tal manera que acababan apilándose una serie desde el espacio exterior vinculado al edificio existente, un espacio comercial en planta baja, un parking que ocupa las 4 primeras plantas, que además están plegadas, como veremos ahora, un espacio como de trabajo cultural vinculado a la universidad en las plantas superiores y un jardín en la azotea que todavía no hemos terminado unos años después, ¿no? Pero que está como situado en este lugar y que permitía además establecer vínculos directos con los elementos más importantes de la geografía cercana, ¿no?, que eran el volcán nevado de Toluca o el Cosmovitral, que es un edificio público que hay cerca, o la catedral de la ciudad. El edificio es fundamentalmente una estructura de hormigón muy sencilla, vista, que se va plegando ¿no?, en un porcentaje que permite como que se pueda aparcar en rampa, lo cual facilita que, digamos, que todo el espacio también sea usado como de otra manera, y que al llegar a la planta superior ya, digamos, se convierte como una sección más convencional que se agujerea en distintos lugares para conseguir una serie de vistas diagonales que van enriqueciendo, ¿no?, van enriqueciendo como la experiencia espacial. ¿No? Aquí se ve bien, ¿no?, como la sección del aparcamiento, que es como, digamos, que tiene como en el ADN la condición puramente más infraestructural de lo que significa construir un estacionamiento, replica hacia arriba, donde van, digamos, como pasaba en el pabellón San Lucas, ¿no?, se van haciendo sustracciones o desplazamientos que permiten que vayan apareciendo unos espacios de orden mayor. En este caso, pues, bueno, un espacio para una grada, el acceso al jardín superior, todos ellos vinculados también como con unos recortes en la piel continua que permiten poner en relación el edificio con el exterior. La construcción también es muy sencilla y es como una justaposición directa de un sistema de subestructura con una chapa plegada sobre la estructura de hormigón a través de este elemento intermedio, ¿no?, que son como unas bandejas que llamábamos allí los pies de gato, que son unas bandejas de servicio que permiten establecer esa transición y que la chapa esté, por tanto, flotando de alguna manera frente a la estructura principal. Y la organización en planta también es muy sencilla, ¿no? Hay como una doble estructura de pilares que necesitan una junta de dilatación, algunos de los cuales digamos, cambian de carácter, se hacen más largos o se convierten en el núcleo de ascensor para arrastrarse adecuadamente a los esfuerzos sísmicos, ¿no? Es una zona con mucha actividad sísmica, y en planta baja es un espacio bastante transparente, o es muy permeable, ¿no?, que permite que se transite desde la avenida principal hacia el patio interior y la calle perpendicular
mediante un espacio que está todavía como organizándose para acoger diversos puestos comerciales, En las plantas superiores de estacionamiento, la parte delantera se reserva como a usos pues, de oficina o de trabajo, manteniendo como unas comunicaciones internas adecuadas, y las plantas superiores, ¿no? Cuando la pieza se convierte en una pieza de 22 por 22, que a su vez es la misma medida en planta que tenía la casa OS que veíamos al principio, digamos, la matriz de 9 elementos estructurales va organizando los distintos espacios, ¿no? Permitiendo como que se establezcan este tipo de relaciones, ¿no? O bien del exterior con el interior, o bien del interior en diagonal entre distintas plantas. Hay una acción muy directa, ¿no? Como de inserción de unos elementos secundarios, ¿no? Como que son estructuras metálicas forradas de tableros que permiten pues, la construcción de una grada o las escaleras que hemos estado viendo, o esta escalera de caracol que aparecerá aquí pronto, y que van como cualificando esos espacios de formas diversas, ¿no? En ese sentido, la construcción, las fotos de la obra en construcción permiten entender muy bien este asunto entre la superestructura principal y los elementos secundarios que van activándola o ligeramente como proporcionando situaciones distintas. Hay una piel de vidrio, ¿no? Que se coloca también en la parte interior de esta bandeja que hace el tránsito entre la estructura de hormigón y la fachada, y que permite la construcción, ¿no? de esta fachada, que es muy sencilla, digamos que tiene, donde hay interiores, una piel de vidrio en algunos puntos practicable, y en todo el resto del edificio, haya o no haya interiores, una fachada construida a base de chapa plegada, como con un color ligeramente achampanado, ¿no? Dorado, que se pone muy bien en relación con el resto de la ciudad, que está perforada de una manera uniforme y que permite, ¿no? Como resolver con un número bastante limitado de piezas todas las situaciones, el enganche entre la estructura de hormigón, la pieza intermedia que funciona como interfaz y en algunos casos como galería de mantenimiento, y la chapa plegada. La fachada se refuerza mediante unas verticales, ¿no? Para, digamos, allá donde coge como más altura en lo que será el jardín de la azotea, que todavía está sin plantar, y se resuelve, como decíamos, con un número de patrones, ¿no? De este tipo, pues limitado, ¿no? Que vinieron todos ellos, evidentemente, plegados y catalogados para el montaje, ¿no? Bueno, la condición que tiene el espacio, ahora empezamos como a pintar algunos espacios, algunos elementos de color, pero la condición que tiene el espacio tiene esta situación como neutra, ¿no? En la que casi todo es posible, y que tiene como de telón de fondo a veces esta especie como de veladura de la ciudad, y otras veces de una forma más clara con los recortes, imágenes, ¿no? Como imágenes o fragmentos del territorio cercano. Pablo, cuentas tú. Vamos a contar los otros dos proyectos. Toca. Dale. Se oye, ¿no? Sí. Bueno, esto de contarlo entre dos tiene su interés, porque seguramente se pueden decir cosas como que son complementarias, o no sé si contradictorias, pero seguramente complementarias. Y entonces yo os voy a contar los dos últimos proyectos que hemos traído, que son como las otras dos infraestructuras que completan este trío, ¿no? Con lo que acabamos de ver de México, de Toluca, que cuenta Fernando. Y seguramente o sea, lo contaríamos de maneras como diferentes, pero en el fondo estamos diciendo lo mismo, ¿no? Yo creo que eso es una situación que no hemos hecho tantas veces, esta cosa como de partir la conversación en dos partes o en dos voces, pero yo creo que es muy interesante. Estaba apuntando algunas de las cosas que ha ido diciendo Fernando, y que creo que están, o sea, que como que es muy bonito cómo se ha trazado algunas ideas, como en todos los proyectos que hemos visto desde el principio hasta el final, ¿no? Y son cosas que yo creo que además, ahora las comento, pero tienen que ver con cosas que hoy mismo hablábamos en clase con algunos de vosotros, ¿no? Este proyecto, que se llama DH Palencia, o la central térmica ecológica de Palencia, es un proyecto que pertenece a una familia, en realidad, de proyectos que
llegaron de una forma así como un poco insospechada o casi casual al estudio hace ya unos cuantos años, hace unos 5 años, y que terminamos el primero de ellos en la ciudad de Palencia hace un par de años, ¿no? Bueno, prácticamente el año pasado, a principios del año pasado, ¿no? El año 23. Es una colección de proyectos que pertenecen como a una empresa que se dedica a instalar o a construir redes de calor, district heating en el término anglosajón, redes de calor en ciudades españolas en general, en particular normalmente en ciudades de tamaño medio, donde es posible como más fácil como tener un impacto energético sobre la ciudad con sistemas básicamente de calefacción a distancia, ¿no? De producción de calor en un punto, en una central, en lugar de producir el calor en cada uno de los edificios. La producción se centraliza y se lleva el agua caliente por redes hasta para servir tanto para calefacción como para agua caliente sanitaria al resto de la ciudad, a los edificios que quieran conectarse, de forma análoga a cualquier otro sistema energético de la ciudad, ¿no? No producimos normalmente, ahora empieza a suceder de una forma más habitual, pero no producimos la electricidad que consumimos, por ejemplo, ¿no? O no producimos el gas que consumimos, o no. Lo mismo con el agua caliente o con el calor, digamos, que puede venir por el agua, ¿no? Entonces, esta idea del district heating, que es una cosa que está como implantada en Europa desde hace muchos años y también en Estados Unidos, y que en algunos países de Europa es obligatoria y solo existe esa posibilidad, y el 100% de los edificios y de las viviendas están alimentados desde redes, ¿no? Que lógicamente en su origen energético hace años se alimentaban con combustibles fósiles, desde carbón hasta otros sistemas, y que cada vez más están cambiando los sistemas de producción de calor a energías renovables. Es algo que en España se ha usado muy poco, solo puntualmente, pues en campus universitarios, en hospitales, en algún barrio experimental en alguna zona. En Pamplona, por ejemplo, en la Chantrea hay una red de calor que funciona desde hace años y que se ha renovado. En fin, hay experimentos en algunos lugares, pero no es una cosa habitual, ¿no? Nuestro cliente nos planteó que querían traer este sistema a la geografía y a la cultura energética nacional a través de proyectos en diferentes ciudades, ¿no? Y nos planteó la necesidad de, fundamentalmente en el tercio norte, que es donde para una empresa tiene sentido una cosa así, porque es donde es más necesario el calor y por tanto la inversión que supone elementos de este tipo, que son redes en las ciudades y por tanto inversiones muy fuertes desde el punto de vista económico, bueno, pues hacen que tenga como sentido financiero, económico y, por supuesto, energético. Nos plantearon que el estudio, digamos, de diferentes ciudades, de diferentes territorios urbanos, para intentar entender cuál era la ubicación de estos puntos, de estas centrales, cuál debía ser la ubicación idónea, por distancia a las viviendas, por desarrollo futuro de la red, por usos propios en los planes generales de las diferentes ciudades, y nos plantearon, además de eso, la construcción de un sistema que pudiera generar una imagen para eh, para la, para la nueva empresa, ¿no? Una imagen, digamos, poderosa, porque toda esta acción que ellos quieren llevar a cabo en estas ciudades, ¿no? En la que nosotros fuimos mapeando todas estas ciudades, esta acción en realidad es una acción no visible, ¿no? Una acción de transformación enorme, digamos, de modelo de ciudad, de ciudades que se basan eh, en su condición energética en fundamentalmente combustibles fósiles. Toda la calefacción fundamentalmente es gas o gasoil en España, ¿no? Ahí ya se está introduciendo desde hace años la biomasa, pero la idea de que se puedan apagar todas las calefacciones de gas y gasoil y se puedan calentar las ciudades con energías renovables es en España una idea, digamos, revolucionaria. Entonces, pero enterrada, es decir, algo que no se ve en la ciudad en principio, ¿no? Dejas de ver humo, pero ellos querían poder visibilizar esto y eso iba a suceder
a través de los edificios de las centrales térmicas, ¿no? Nosotros fuimos estudiando una serie de ciudades, mapeando, digamos, identificando dónde deberían estar esas centrales según las posibles redes, los posibles faseados digamos, de apertura de la red y de servicio a las diferentes zonas de vivienda en las que a las que era posible servir. Y esto nos fue como dando un mapa, o fuimos transformando quizá en un mapa más arquitectónico, o sea, de entendimiento del territorio, datos que ellos nos proporcionaban y que intentaban con ellos poder entender en qué lugares había que colocarse, ¿no? Por supuesto, estos lugares también para nosotros tenían una condición fundamental, y es que fueran, en la medida de lo posible, lugares, digamos, visibles dentro de la ciudad, que tuvieran como un cierto impacto también didáctico de ha sucedido algo nuevo en la ciudad. Se fueron estudiando diferentes ciudades, entre las cuales también está Pamplona, que hay un proyecto a futuro para una red en la zona sur, que os contaremos en más en detalle en otra ocasión. Pero bueno, se fueron estudiando diferentes ciudades, ¿no? Hasta que llegamos a que sucedió el momento en el que se pudo trabajar en el primero de los proyectos, ¿no? Que fue en la ciudad de Palencia. En Palencia, el lugar en el que íbamos a colocarnos era el polígono de San Antolín, y se iba a producir como una colección o sea, una serie de fases que necesitaban en realidad la producción de o el proyecto de un edificio de gran tamaño para poder ir albergando en el futuro como los equipamientos de las diferentes fases, o sea, las calderas, los filtros y los elementos para calentar el agua de la red cada vez mayores, ¿no? La otra cuestión que se planteó en este tema, además de entender cuáles eran los territorios que había que servir, era como la producción de una nueva imagen, digamos, una arquitectura industrial renovada que permitiera como, bueno, pues de alguna forma mostrar como el paradigma, un nuevo paradigma energético en esas ciudades, ¿no? Y si teníamos unas maravillosas arquitecturas industriales, ¿no?, retratadas aquí por los Becher en estas series de fotografías tan famosas de las industrias alemanas del Ruhrgebiet, que quizá podíamos entender como la materialización o la visibilización icónica de un cierto entendimiento de la economía lineal, ¿no?, de una economía entendida como en otro momento. La economía circular nos debería llevar un nuevo paradigma a pensar en otra forma de hacer arquitectura. Y a través de estos pequeños diagramas, entendidos como elementos que tenían como una circulación, pero que incorporaban no solo la circulación o los condicionantes económicos y energéticos, sino que también podían incorporar cuestiones que tenían que ver con la propia didáctica o la voluntad didáctica que tenían estos y divulgativa, ¿no?, que tienen estos proyectos, por tanto que fueran visitables, que pudieran circular visitantes, además de trabajadores y vehículos, etcétera, nos llevaron como a utilizar unas geometrías que pudieran directamente construir a través de una nueva, digamos, pequeña fórmula o receta geométrica, construir la imagen de una colección de centrales que podría ir colonizando todos esos lugares, todas esas ciudades que os hemos mostrado, ¿no? En el caso de Palencia, que fue la primera que se planteó, este sistema nos permitía ir como adaptándonos a los diferentes lugares, mismo edificio, en realidad con diferentes condiciones en diferentes parcelas. Por tanto, cuando apareció pues, la parcela de Palencia, que era una parcela alargada, con acceso por uno de los extremos, pues se configuró como este edificio que en realidad, un poco recuperando algunas de las cosas que decía Fernando, que yo creo que ha sido muy bonito pensar en lo sistemático, ¿no? Todo lo que hemos visto hasta ahora, nosotros hemos tenido como en todo este tiempo como una cierta obsesión por los sistemas, por entender la claridad y la radicalidad de los planteamientos, ¿no? Aquí, esto ya lo habéis visto como en este proyecto, en la cuestión, digamos, tipológica, ¿no?, de esa especie de familia sistemática, pero también en la construcción, y eso yo creo que era otra de las cosas otro de los hilos que ha cruzado
el discurso, hay un acercamiento también como de limpieza y de claridad conceptual, ¿no? En este caso, en los proyectos todos se iban a configurar con una especie de zócalo duro que permitía como el contacto con el terreno y con las circulaciones, con los accesos, con los vehículos, con la movilidad y con la seguridad, y unos elementos mucho más ligeros que se posaban sobre estos zócalos, que serían unas estructuras y unas pieles muy ligeras que iban, digamos, a visibilizar lo que sucedía dentro de estos edificios, ¿no? Frente a proyectos habituales en todos los núcleos industriales, que son cajones sin personalidad y totalmente opacos, ¿no? En los que no se sabe lo que sucede dentro. Nosotros queríamos que lo que sucedía aquí dentro fuera algo que todo el mundo pudiera saber que estaba sucediendo. Y por tanto se planteó esta idea de unos edificios fundamentalmente transparentes, no literalmente transparentes, sino con la capacidad de, por un lado, ser visitados y estar pensados para estar llenos de luz y ser fácilmente visitables, pero también convertirse como en linternas en la propia ciudad en ciertos momentos, ¿no? Una materialización muy sencilla, ¿no? Con este zócalo de hormigón y esta piel, esta linterna que se coloca sobre ello, que siempre permitía, como en la junta entre ambos elementos, la colocación de un nivel elevado, que es una cosa que aparecerá como en el proyecto posterior, de visita, ¿no? La idea de que esas circulaciones del diagrama que veíamos se convertían como en unas circulaciones reales para poder visitar, para poder entender lo que pasaba en estos edificios, sucede como en la cota intermedia de contacto entre los dos mundos, ¿no? Entonces, bueno, una construcción muy sencilla, muy limpia, que pretendía como dar respuesta a todos estos condicionantes. Siempre se veía en una imagen anterior queriendo que además apareciera un elemento que ha aparecido en todos los proyectos anteriores, que es la naturaleza en el proyecto. En estos proyectos tan industriales, tan fríos y difícilmente naturalizables, en todas las parcelas siempre planteamos que se mantenga una zona del suelo industrial permeable, verde, y por tanto se demuelen en los sitios donde hemos trabajado. Si veis que las parcelas industriales fundamentalmente se hormigonan al 100%, ¿no? Pues siempre nosotros estamos intentando en todos los proyectos dejar un espacio para que la naturaleza vuelva a colonizar y a incorporarse a los polígonos o a las zonas, digamos, semi-industriales o industriales en las que estamos trabajando. Esta cosa de incorporar la naturaleza también ha aparecido en todos los proyectos anteriores, ¿no? Si os habéis fijado, o sea, el jardín en Toluca, en la parte superior, los árboles en las dos casas, en la americana y en la Casa del Pinar, ese paisaje recuperado en la cubierta del primero de los edificios, son siempre también una obsesión que está como presente en todos los proyectos, ¿no? Entonces, esta es la configuración final del proyecto, como veis, un acceso por el extremo, un lateral, digamos, para la operación de camiones, de toda la descarga de la biomasa. Esto es una central que funciona con unas grandes calderas de biomasa y unos filtros de humos, y un lateral que renaturaliza el espacio con un único acceso y un acceso de servicio posterior, ¿no? El interior vuelve a ser un espacio puramente industrial en el que se da esa condición como de un nivel superior por el que se puede circular sin acceso a toda la maquinaria para visitas, y un nivel inferior en el que sucede toda la operación industrial, digamos. Esta cuestión de lo sistemático que os decía, y que yo creo que ha explicado como muy bien Fernando, ¿no? Con toda esa como obsesión por el orden que en realidad va modificándose en los diferentes proyectos. Para nosotros es como una palabra que usábamos antes en clase, es como, ¿no? Lo sistemático es como si fuera lo radical, como un hacha, ¿no? Como el proyecto es como el golpe fuerte está en esa situación como de entendimiento conceptual sistemático del proyecto, ¿no? Y luego hay como un guante de seda, que es como el tratamiento material, sensorial, atmosférico de todos los espacios, ¿no? A través de esas pieles que se han contado, esos reflejos, de esas transparencias, etc., ¿no? Siempre pensamos como que esos dos mundos tienen como que convivir, ¿no? El guante y el hacha, ¿no?
bueno, toda esta piel que en realidad se construye con unos sistemas súper sencillos de estructuras de acero galvanizado, de tubo curvado, muy sencillo, y con una lámina de policarbonato que tiene un triple estriado, que la propia lámina tiene un microestriado, y luego es una lámina mini onda que además maciza, que además está como colocada sobre esta estructura de gran onda, hace como que la veladura, digamos, de este elemento, a través de unos materiales muy sencillos utilizados habitualmente en arquitectura industrial, doten al edificio como de una imagen nueva, ¿no? Con unos costes muy controlados para esta empresa que tiene que reproducir este edificio en diferentes lugares, ¿no? Ahí veis los elementos de la construcción. Estamos ahora mismo a punto de inaugurar el segundo de estos edificios en Ávila y empezando el proyecto para el tercero que vamos a construir en Burgos. Bueno, el último de los proyectos que os queríamos enseñar hoy es, lo comentaba Fernando al principio, es un concurso que ganamos en 2022 en Milán, concurso internacional que hicimos con otros dos estudios, un estudio de Milán que son nuestros socios locales, digamos, que estudio grande de arquitectura e ingeniería, que ha sido socio en Milán de varios proyectos de varios arquitectos internacionales que han construido en Milán, pues de Herzog y de Meuron y de OMA, etcétera, y han trabajado con ellos. Y luego con otro estudio, con Walk, que es un estudio de Madrid de paisajismo y diseño urbano, porque el proyecto consistía, el concurso y por tanto el proyecto, en un nuevo parque para la ciudad de Milán con una gran infraestructura cultural, que es lo que se llamaba la magnífica fábrica de la Scala. Esta gran infraestructura cultural, los que estuvimos en Milán, en nuestro grupo de alumnos lo conocen bien porque estuvimos en el actual lugar donde que se llaman los laboratorios de la Scala, que es donde se producen todas las escenografías, donde se producen el vestuario, donde se hacen las pruebas, los ensayos, y donde se almacenan gran parte de todas las producciones históricas del Teatro de la Scala, que como sabéis es el teatro de la ópera más importante de Italia y si no del mundo, uno de los teatros de ópera más importantes del mundo y más antiguos, que tienen una enorme producción escenográfica y de vestuarios y por supuesto, en fin, todo tipo de cosas, instrumentos, etcétera, que está siendo almacenada en diferentes lugares de Milán y que se produce y se trabaja sobre ello y es donde trabajan actualmente los escultores, pintores, artistas que elaboran todos esos materiales, sastres, etcétera. Se produce en unas antiguas naves de una industria que han quedado muy en la zona centro de Milán, cerca de los Naviglia, al suroeste. Entonces se plantea la reubicación de esto en un nuevo gran edificio, que es el proyecto que nosotros hicimos, ¿no? Que le llaman la magnífica fábrica, como decía Rubén antes. En el acercamiento a la ciudad de Milán, y aquí no tenemos como el plano, el mapa o la fotografía aérea, pero tiene mucho que ver con esas fotografías que enseñaba Fernando antes o con los mapas que os he enseñado de las diferentes ciudades, ¿no? O sea, un entendimiento de la ciudad y de cómo estamos trabajando en este lugar nos permitía ver que en realidad la ciudad de Milán se podría leer como la Milán de las grandes formas, ¿no? De los grandes artefactos urbanos que han ido jalonando la ciudad y que son siempre infraestructuras de uso público, que no siempre de titularidad pública, pero de uso público o comunitario, que han ido como estructurando la ciudad, ¿no? Entonces, nuestro proyecto, que tiene un botón que no sé dónde está, que está aquí, se inserta dentro de una de las 5 grandes actuaciones, que son todos estos, los 6 polígonos rojos, se inserta dentro de uno de ellos, que son lo que llaman las grandes funciones urbanas, que son una serie de proyectos que intentan como avanzar en la regeneración urbana del arco exterior de la ciudad de Milán, o sea, todas las zonas industriales que están más degradadas, o las segundas zonas, el segundo anillo industrial que está más degradado, que sigue degradado y que hay que trabajar sobre él, con la inserción, a través de la inserción de infraestructuras culturales. En nuestro caso, la Scala, que está en el centro, ahí está el Teatro La Scala, y las actuales instalaciones que están en una zona también céntrica, por aquí,
se llevan al extrarradio y se rehace un pedazo de ciudad con espacio público a las afueras, ¿no? Ahí veis la posición del Duomo y del Duomo, de la Galería Vittorio Emanuele, el centro de Milán, la Plaza del Duomo, el Teatro La Scala, y cómo se llevará al exterior, a las afueras de la ciudad, esta producción escenográfica, etc. Junto con la renovación del espacio público en esa zona. Esa zona, el este de Milán, es una zona industrial. Sabéis que la Lombardía es una región súper industrializada, que es el motor económico de Italia y uno de los motores económicos de Europa. En esa zona, en el noroeste de Milán, estaban las antiguas fábricas de la Innocenti, previas a la guerra, donde se producía antes los coches y después, durante los años 50 y 60, las motos de la Lambretta, la famosa Lambretta, ¿no? Que su nombre viene, digamos, del río Lambro, que pasa por esa zona. Y si esto es lo que sucedió durante el siglo XX, digamos que estas dos fotografías hablan de lo que era ese paisaje milanés en el siglo XIX, las campiñas de campos de cultivo, hileras de árboles, canales de agua, caminos, etcétera, y el siglo XXI, ¿no? El paisaje, digamos, postindustrial del abandono de esas infraestructuras que debían como recuperarse, ¿no? En un nuevo paisaje que nosotros llamábamos del verde y del azul, o sea, del agua y de la vegetación, que es lo que se incorporará en este nuevo proyecto. Aquí veis al fondo el nuevo edificio que nosotros planteábamos para la Scala. Sigue existiendo un edificio industrial que se rehabilitó y que es de una empresa, ¿qué tal? Pero había que conectar la zona del nuevo edificio con la ampliación del parque de la Lambretta. El parque de la Lambretta es este parque que está aquí, como debajo de la autopista anular de Milán, que es la Tangenziale. Aquí hay un barrio residencial y se conecta con un parque bastante, digamos, en bastantes malas condiciones, pero con mucha vegetación y con mucho agua, que había que extender y conectar como con el nuevo edificio de la Scala. En realidad hay una condición interesante que vais a ver enseguida, y es que uno de los planteamientos del proyecto es que este edificio no debía ser un lugar cerrado, no visitable, sino que debía ser un lugar abierto al público. Es decir, que, digamos, el corazón cultural de la ciudad de Milán, que es el Teatro La Scala, abriera sus puertas para que la gente pudiera realmente visitarlo, no solo yendo a las obras, sino viendo cuál es todo el proceso de creación de esas obras, desde el punto de vista material, pero también desde el punto de vista como de los ensayos, etc. Y por tanto, veréis que en realidad se convierte como en una infraestructura no solo de producción, sino también como de uso común, de uso público. Hacia el este, por tanto, se colocaba el edificio, hacia el oeste se coloca el parque, y un elemento de conexión que conectaba los dos edificios, el edificio con el parque, que es este elemento de agua, que es como una infraestructura de depuración de aguas que os contaré más adelante. Aquí se ve muy bien cómo nosotros planteábamos, bueno, no he comentado, que el edificio industrial, el vestigio industrial de la Lambretta, es esta pieza, que es el Palazzo di Cristallo, se llama, es una gran estructura metálica que estuvimos visitando cuando fuimos a Milán y que estaba en completo desuso, que es la fotografía que os enseñaba hace un momento y que recuperamos, rehabilitamos y convertimos en el corazón del parque, simplemente eliminando todos los suelos, en este caso el 100%, no como en Palencia, que eliminábamos solo una parte del suelo industrial para hacerlo poroso y colocar vegetación, sino eliminando el 100% del suelo de hormigón y convirtiendo todo eso en un espacio verde, todo el interior de ese parque. Veis que hay de esa antigua industria. Veis que hay dos elementos, esos dos elementos amarillos, son dos piezas que tienen mucho que ver con ese nivel de visita de Palencia que os decía antes, porque son dos niveles, digamos, elevados. En el caso de la fábrica, lo que llamamos el anillo, que es aquella pieza amarilla que está allí dentro, es el elemento de visita donde todo el público podrá visitar la producción interior de la fábrica
y las salas de ensayo, etcétera. Y este otro elemento es un elemento flotante que llamamos la plaza flotante, que es el único elemento duro que queda dentro del parque, por tanto no poroso, pero que está elevado y dejamos que que el 100% del suelo quede vegetalizable, digamos. A todo esto se unía, si esa es una conexión, digamos, física y de uso, esa idea de esos elementos elevados que en realidad están conectados por una serie de caminos, etcétera, en los dos extremos del proyecto, también había como un vínculo muy fuerte, que queríamos que hubiera un vínculo muy fuerte entre parque y edificio desde el punto de vista del funcionamiento energético. Y todo eso se planteó a través de un ciclo del agua compartido en el que se utilizarán las aguas las aguas freáticas que tienen un alto grado de contaminación porque estamos en una zona antiguamente industrial, no solo aquí, sino en toda río arriba del Lambro, y se utilizarán para un sistema de geotermia a ciclo abierto para calentar todo el edificio y se limpiarán esas aguas en esas lagunas que os he enseñado, que es un sistema de fitodepuración para llevarlas a todo el parque, ¿no? El parque, con esa plaza flotante, se convertirá en una especie de nueva fábrica del verde, ¿no? Ya no se fabrican motocicletas, sino que se fabrican árboles dentro de este lugar, que bueno, estará como habitado por diferentes instituciones que llevarán pues, el control de esas huertas o de esas plantaciones, etcétera, pero se convertirá como en un parque público. Y este nivel, que tiene que ver con esa idea, esa fotografía que veíamos antes en Palencia, en la que la producción, en este caso verde, se puede visitar, se puede disfrutar desde una cota superior, ¿no? Los paisajes del siglo XIX y anteriores de Lombardía, los recuperamos a través de estas líneas de árboles, de estos campos y de estos canales que se introducen por todo el parque, ¿no? Y el sistema de fitodepuración que os contaba antes, que son estas lagunas en las que se purifican las aguas que se han recogido para la geotermia y se llevan a los canales, conectan visualmente el edificio, o sea, el parque, ¿no? que tiene como pieza central este edificio industrial, ¿no? que tiene aquí su fachada norte, con la futura magnífica fábrica al fondo, ¿no? Este es el sistema de fitodepuración, de reciclaje de las aguas y el edificio, ¿no? que en su acceso principal en realidad está atravesado por una vía pública. Quisimos como incorporar también el espacio público a este acceso del edificio y de nuevo como esta idea de que también lo verde no está solo en el exterior de los edificios, sino que se incorpora de nuevo como como una idea de renaturalización a los espacios interiores y al disfrute también de los espacios interiores, ¿no? Ese plano amarillo que conecta a la izquierda, en la imagen de la izquierda, a la izquierda todas las zonas de producción con una zona de divulgación que queda hacia el norte de la calle que lo atraviesa, ¿no? En esta galería arbolada que recuerda a otras arquitecturas milanesas de mucho interés, ¿no? Bueno, aquí veis una colección de secciones del edificio y de imágenes en las que se va como produciendo esa secuencia de acceso, de subida de los visitantes, ¿no? Acceso de todos, visitantes y trabajadores a la misma cota, pero subida de los visitantes como a un nivel de 8 metros y de circulación de esos visitantes de forma independiente a la producción, tanto de sastrerías como de zonas de gran tamaño donde se producen las escenografías, etcétera, siempre como con esta separación de circulaciones completa, pero que tiene que ver, como os decía antes, esta idea de disfrutar de la producción, ¿no? Ser testigos de algo que tiene que ver con la ciudad, como sucedía con la infraestructura energética en Palencia, este lugar de visita, como sucede con la infraestructura verde a 1 kilómetro de aquí o a 800 metros, y aquí con esta producción cultural, artística, ¿no? Este es el espacio de ensayos, donde sucede exactamente lo mismo, y un gran espacio de almacenaje de toda la producción de los años anteriores y de lo que se sigue produciendo para la escala, ¿no? Estas son unas imágenes del proyecto de ejecución. La obra ha empezado hace 2 semanas, la obra del edificio, la obra del parque lleva un año en funcionamiento. Estas son como las imágenes de detalle de las últimas soluciones del proyecto de ejecución, que podría ser el guante de seda, ¿no? Frente al hacha. Y bueno,
unas secciones generales del edificio que en realidad tienen como esta cubierta plegada, porque tiene unas referencias también como al trabajo manual, pero además porque todo lleva una instalación fotovoltaica, ¿no? Un gran edificio horizontal que cubre 50.000 metros cuadrados de superficie y que está que lleva una gran, esto se ve mal, pero bueno, una gran instalación fotovoltaica que hace que el edificio al final, ¿no? Digamos, después de las medidas pasivas y activas, incluyendo la geotermia, con esa producción fotovoltaica se llegue a un edificio de emisiones nulas, ¿no? Donde toda la energía que se consume se produce en el propio edificio. Hacia el norte tenemos lucernarios, esta es una vista desde el norte hacia el sur. Desde el sur se vería la secuencia de la instalación fotovoltaica. Estas son algunas fotografías de la obra. Este es el gran edificio donde se fabrican las motocicletas y que estará lleno de verde en el futuro. El Palacio de Cristal se llama, que es más pequeño que el edificio que tenemos que construir. O sea que tampoco tenemos muy claro qué tamaño tiene el edificio que tenemos que construir, porque es realmente gigante, ¿no? Comentábamos antes, viniendo Fernando y yo, hablando de otros proyectos, que para nosotros todos los proyectos tienen como la misma importancia, desde el pabellón San Lucas en la piscina que habéis visto hasta esta cosa que ni siquiera somos capaces de medir, ¿no? ¿Qué tamaño tiene? Pero tiene la misma importancia como desde el punto de vista del pozo como conceptual que llevan dentro. Bueno, y esta es la colección. No sé si tú querías decir algo más de todo esto. No hemos contado nada de vivienda porque ya nos parecía como un rollo total. Y entonces aquí lo dejamos. Estábamos comentando antes de que llegarais que está como un poco vacía la sala, el otro día también cuando en la anterior conferencia. Yo creo que tenemos que recuperar, está muy bien que los que estáis aquí habéis hecho lo que había que hacer, porque es enterarse de si esto tiene interés o no lo tiene. Pero estas cosas no vale verlas en YouTube, no es lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, los compañeros que piensan que lo van a ver en YouTube, pues se lo han perdido directamente, ¿no? Porque las cosas suceden en directo y entonces es el momento de las preguntas o de los desacuerdos. Esto que hacéis no tiene sentido, lo que sea. No sé si queréis. Quería hacer una pregunta, antes también considerando los alumnos que están aquí presentes y considerando a veces los problemas que a veces hay a la hora de trabajar en grupo y que hay a veces que se funciona, a veces no se funciona, a veces cosas que individualmente bien, luego en el grupo pues parece que funcionan peor. Quería preguntar aquí, ¿no? Pregunta más lo que habéis hablado, ¿no? del hachazo y del guante de seda, ¿no? Que esa dualidad, a la vez sois dos, ¿no? No sé si a la hora de afrontar los proyectos, si eso de los dos está presente de alguna manera más o menos, o si hay uno de los dos es más de hachazo y otro más de guante de seda. Con las notas. Como a la hora de funcionar, no sé si podríais hablar. A ver, ha sido una... Sí, ¿no? Yo creo que ha sido una reducción un poco así pedestre que he hecho yo, pero yo creo que Fernando antes ha dicho una cosa que yo creo que es bonita y que estaría bien si quieres, que es esta cosa como del soporte y el mecanismo, ¿no? O sea, como que hay dualidad en todos estos proyectos, nosotros los vemos así, ¿no? O sea, como estas organizaciones, estas situaciones como claras, que es lo que yo he dicho de una forma así un poco tal, que podría ser el hacha, ¿no? Como la cosa que es radical, que es clara y que tal. Y luego hay como todo un trabajo de otro orden, que son esas pequeñas piezas, esos mecanismos o esas pieles o esa, digamos, suavidad, ¿no? De tratamiento que podríamos llamar así. No sé si, no creo que sea una cosa como de dos personalidades, pero vamos, está presente en todo, sin duda. Y seguramente cuando contamos las cosas más, ¿no? Porque al final, pues encuentras una forma de vincular los elementos, ¿no? Pero desde luego, hemos empezado con esa fotografía de arquitectura viva, que para nosotros ha sido una forma como de releer todo el trabajo. También, bueno, no todo, una parte del trabajo. Hay otro que ya lo habíamos leído antes, pero cuando haces estas lecturas puedes como poner estas palabras, ¿no? Y sí que nos parece que es una forma como de clarificarse al arrancar un proyecto. Por eso lo decíamos antes en clase, ¿no? Esta cosa de que y ahora estamos en el momento del hachazo, quizá, ¿no? O sea, los arranques de proyectos son los momentos en los que hay que ser claros, en los que hay que a lo mejor exagerar y en los que hay que tener claro de qué va el proyecto, ¿no? ¿Qué es y qué no es, ¿no? Esta cosa como de estos dibujos que son una especie de intento de diagramatizar los proyectos,
tienen detrás esa idea, o sea, esa cosa como de ¿qué es el proyecto? ¿Se puede como sustanciar en un solo dibujo? No, seguramente no, pero si desde el principio, como sabes cuál es el protagonista del proyecto, ¿no? Que es el hacha, o sea, que es lo que realmente le da como el sistema, ¿no? Sería lo correcto, ¿no? Entonces, luego es muy fácil o se disfruta con facilidad como toda la otra operación más sensorial, ¿no? Me resultó muy fascinante la contraposición entre, digamos, ¿cómo decirlo?, la libertad de los proyectos de pequeña escala, o casi hasta caprichosa, con geometrías muy frescas, y luego el rigor de la escala tan enorme que lógicamente es hiperexigente. Y la exigencia es enorme, ¿no? De todo tipo, técnica, económica, funcional. No sé cómo lo veis, este contraste. Pues yo lo veo con un poco de añoranza, te diré, porque cuando vemos los proyectos en los que a lo mejor teníamos un poquito más de libertad, bueno, y de frescor, te das cuenta de que ahí hay muchas cosas que ya estaban ahí y que tienen mucho valor, ¿no? Y cuando, vamos, los proyectos que os hemos contado, de los 3 proyectos grandes que hemos contado, también están llenos de, digamos, en cierto sentido, de grados de libertad. Pero yo lo veo con un poco de añoranza. Es decir, creo que deberíamos no perder el frescor de las cosas pequeñas o de los elementos, digamos, más intuitivos, ¿no? A veces esta cosa de lo sistemático como que tapa, ¿no? O lo riguroso, como decías ahora, como que tapa la expresividad más intuitiva de lo que crees que deben ser las cosas, el olfato, no sé cómo decir, que quizá los proyectos iniciales lo tenían más, ¿no? Más brillantes y mucho más difíciles los últimos. Sí. Escala, Bueno, seguramente porque no sé, porque a lo mejor hemos aprendido a negociar en la escala y eso está muy bien, pero sí que hay una cosa de añoranza en el sentido de no querer perder cuando aterrizas, ¿no? Porque ese edificio gigantesco que no sabemos cuánto mide, hay que aterrizarlo luego y hay que tocar las cosas y hay que llegar a una situación como de concreción que no puede como resolverse de un plumazo, ¿no? Sino que se resuelve como con una sensibilidad que no hay que perder y que a veces como en el rigor y en la gran escala se puede perder, ¿no? sí, Aquí. que no se ha perdido para nada. Esa potencial. No, pero que es cierto. Yo creo que ahí, a mí, por ejemplo, me da mucha... también lo decimos en clase, me parece que es muy importante. O sea, me da mucha tranquilidad poder afrontar estos cacharrazos tan grandes como con un orden tan controlado, con este asunto como de una geometría como tan, digamos, como tan precisa. Esta cosa que es que estamos un poco diciendo una cosa y la contraria, porque ahí andamos, ¿no? Pero esta cosa como de saber lo que el proyecto es para poder ir buscando en cada escala de resolución la manera de resolverlo. Yo creo que esto de la añoranza que dices tú puede tener que ver también, bueno, tiene que ver con la cantidad de cosas que hacemos a la vez, que antes eran pocas, ¿no? Entonces, pues le podías dedicar quizás otra manera más lenta de pensar y ahora tenemos también más capacidad y también más obligaciones, pero es verdad que yo creo que hay algo, a mí me parece que cuando yo veo esto, me parece que lo más interesante que leo es, o sea, como la única conclusión que sacaría para poder contarle a un estudiante es que hay algo en el orden y en la sistematización de los procesos que te permite afrontar como con ciertas garantías, ¿no? Escalas diversas y usos tan complejos y tan distintos como estos. Y yo creo que ahí... Ayer estábamos hablando de un proyecto en el estudio que se parece a un proyecto que hicimos sin haber terminado la carrera. Y tiene las mismas condiciones, pero cuando terminamos la carrera no sabíamos cómo se podía hacer eso. Y hoy sabemos cómo se puede hacer y lo podemos hacer ¿no? Entonces hay una condición como de vínculo, como de unos ciertos intereses que estaban en el origen, en el frescor de las cosas y que no hay que perder, pero claro, que luego los miras de otra manera, como cuando han pasado 20 años y dices, joder, o sea, esto se puede hacer, se puede controlar y se puede llevar a cabo, ¿no? Algo que no éramos capaces de hacer
Y a lo mejor, vamos, te agradezco que lo veas, o sea, que veas como esta cosa, como que tienen todavía frescor estos edificios tan grandes, ¿no? Y tan tal, pero eso es una cosa que nosotros no queremos perder en absoluto, al revés, o sea, muchas veces dicen, joder, esto es como el proyecto fin de carrera que hiciste, podíamos hacer tu proyecto fin de carrera, ¿no? Entonces, esa condición, o sea, creemos que hay como un vínculo total con las, o sea, no sé, estáis aquí casi todos, supongo, alumnos de quinto. Las cosas que estáis haciendo ahora, los intereses que estáis haciendo ahora son cosas que se van a desarrollar y aparecerán otros y se irán superponiendo capas en vuestra forma de trabajar como arquitectos. Pero las cosas que estáis haciendo ahora y los proyectos en los que a lo mejor ahora son intuiciones, ¿no? Yo qué sé, la infraestructura esa de agua que hablábamos antes, no sé si estáis aquí, ¿no? Eso a lo mejor dentro de 20 años lo estáis haciendo, ¿no? Y son cosas que se van superponiendo y que no hay como que perder, ¿no? Y que claro, luego ahí está la experiencia, está como atravesar la profesión, que no es fácil siempre, o sea, es difícil, pero este vínculo para nosotros es como muy importante. Por eso también nos ha parecido como una buena idea contar los primeros proyectos, ¿no? Y los últimos. Carlos. Un comentario sistemática y respondiendo un pelín a este comentario que no está mal, esto del hachazo y los guantes de seda, es un poco reiterativo. En ese proceso de reflexión de los proyectos, ¿siempre el hachazo precede al guante de seda o el guante de seda se cuela indistintamente en distintas secuencias? ¿Hay algo de vulnerabilidad en este sistema? Infalible no es un tema, quiero decir que luego tiene sus luces y sus sombras, o sea, que produce también cosas que no están bien. Pero sí que es verdad que, bueno, nosotros siempre procuramos, y seguro hay otras maneras de hacer las cosas, pero procuramos, y cuando enseñamos también eso, a lo que dice, le llama Pablo el hachazo, es que es como demasiado literal quizás, o muy, ¿no? Tiene unas condiciones también como de cosa que no deja nada atrás, ¿no? O sea, como que no mira lo que está. Pero sí que intentamos que haya una cierta claridad, o sea, que el proyecto esté claro desde el principio, a una escala como en la que se pueda contar en una servilleta, como esa cosa esta de que lo cuentas y para, ¿no? Y luego, entonces, hay veces que los proyectos sí que nos aproximamos desde una condición material, o desde un detalle, desde un sistema constructivo, desde algo que tiene más que ver con eso que decimos del guante de seda. Pero es verdad que siempre necesitamos y exigimos, y a mí me hace sentirme muy cómodo, y creo que los dos nos sentimos cómodos con eso, que la acción, o sea, que digamos como que la acción principal esté clara, ¿no? Aunque la aproximación pueda ser más áptica, o pueda ser más sensorial, o pueda ser más material, siempre necesitamos como en otros momentos lo hemos llamado una cierta abstracción, ¿no? Como una condición abstracta de la acción en el territorio o en el lugar, que para nosotros es importante y que seguramente se deja otras cosas por el camino, pero que tiene también otros grandes valores, ¿no? Y es que las cosas sean como fácilmente legibles. Sí, yo creo que, vamos, lo ha explicado Fernando perfectamente, o sea, no siempre viene antes, pero es una búsqueda continua, esta cosa de dónde está el sistema, dónde está el soporte, cuál es la ley principal de esto. No sé, la casita esa de los pinos, o sea, quizá el acercamiento inicial fue cómo meterse en un bosque, y es una cosa más sensorial, ¿no? De fragmentar, de tal, había unas maquetitas como hechas con piedrecitas sueltas en el estudio. Pero luego enseguida eso necesitaba para nosotros claramente necesita como una sistematización, un entender cuáles son las reglas de juego, ¿no? Esta cosa famosa de las reglas de juego. O sea que todo proyecto las tiene. No sé, yo esto se lo he oído a mucha gente, ¿no? Diferentes, de corrales hasta, yo qué sé, a mucha gente. Esta idea de como de lo sistemático y de las reglas y de saber a qué estás jugando, ¿no? Pero te tienes que poner tú las reglas. Entonces, para nosotros la búsqueda de esas reglas es constante. A veces empiezas el proyecto por aquí o por allá, no sabes desde dónde, ¿no? O desde lo territorial a veces, o desde lo urbano, o desde yo qué sé, desde muchos puntos de vista. Pero siempre hay como una búsqueda de esa situación como de qué es esto, cómo podemos conceptualizar o definir o sistematizar esta acción, ¿no? Porque nos parece que es como poner el pentagrama a la melodía, ¿sabes? O sea, es como que es una cosa que si no está, es fácil perderse. Y cuando está, si tienes la capacidad,
¿no? Que de no perderlo el frescor, la melodía puede ser muy hermosa, pero necesita como esa situación, ¿no? De control. Yo quería preguntaros, bueno, una cosa. Primero, daros la enhorabuena por el trabajo porque fue fantástico, ¿no? Lo que ha dicho Juan Miguel es un rasgo muy característico de lo que habéis enseñado. Yo creo que en cada palabra, en cada documento, en cada fotografía, habéis demostrado un rigor absoluto, un dominio absoluto de todos los proyectos, ¿no? Yo me preguntaba cuando veía vuestros trabajos si todo ese rigor podía parecer que invitaba a hacer proyectos cuyo trazado en planta tuviera que tener una forma mucho más reconocida, y en cambio a mí me parece descubrir que justamente todo lo contrario, es decir, que contraponéis el rigor de todo el sistema, y en cambio yo, si tuviera que entornar los ojos y recordar los proyectos, no sería capaz de reconocer las plantas, ¿no? Y me parece que es un hilo conductor que también está en vuestra obra. Es decir, yo veo esta última imagen y entorno a los ojos, no soy capaz de reconocer cada una de las plantas. No sé si es una cosa premeditada, no es una cosa que... Pues a mí me alegra mucho que digas esto, porque a veces pienso, ¿no? Que también lo hemos hablado, como que estamos pirados, ¿no? Y que tenemos una obsesión por la organización en planta, que es una cosa muy limitante, por otro lado, porque si solamente pensáramos los proyectos en planta, pues efectivamente estarían muy limitados. O sea, que esto que dices, Carlos, me parece que es muy... A mí me alegra que sea así, ¿no? Y que a lo mejor las plantas son como los esquemas mentales que tenemos nosotros hechos de los proyectos y que nos permiten avanzar en otras condiciones que las trascienden, y que me gustaría que así fuera. Y pues lo que dices así es como así lo entiendo. Desde luego, bueno, no sé, sí, yo sí que tengo la sensación de que es una cosa también bastante contemporánea, como que la geometría y la planta se han convertido, utilizando que nunca está bien hacerlo, como en un documento, como en el documento, ¿no? De la contemporaneidad a la hora de describir los proyectos, o muchos proyectos, y el trabajo de muchas oficinas. Y a nosotros también nos sucede. Pero creo que una de las cosas que tiene que estar siempre encima de la mesa es que una organización en planta controlada no tiene por qué dar una arquitectura hermosa, y esto se resuelve como en otras muchas dimensiones. Y por tanto, si esto es como dices, a mí me parece que está muy bien que suceda de esta manera, ¿no? Gracias a vosotros. Bueno, gracias.